compromiso ecuménico es un imperativo de la conciencia cristiana, iluminada por la fe y guiada por la caridad. Aquí comienza Fe y Esperanza Viva, espacio conducido por el pastor Eduardo Obregón, de la Iglesia Evangélica Valdense, en Radio Ciudad 88.1, la radio de Reconquista. Celebrando, cantando, sonriendo y luchando por la vida, y andaremos por el mundo con fe. Buenos días, estimados y estimadas oyentes. Este es el programa número 31 de Fe y Esperanza Viva, que se transmite por Radio Ciudad FM 88.1 en su horario desde los lunes de 8 a 9. Desde hace unas semanitas es el nuevo horario que tenemos. Quien les habla, Eduardo Obregón, junto a Guillermo Tortul en la operación técnica, Lucas en la producción, Fran en la edición, Dora Gavirondo en la secretaría y Carmen Alegre en la edición para las redes sociales. Compartiremos con ustedes un programa enfocado a la luz del Evangelio de Jesucristo, que es buena noticia. Y buena noticia para todas las personas, pero especialmente para los que más sufren. Para contactarte con nuestro programa lo podés hacer al número de WhatsApp 3482 36 11 06. 3482 36 11 06. Y estamos hoy 31 de octubre celebrando el Día de la Reforma Protestante. Por esto es que estamos convocando al pastor Digno Rosín, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de la Argentina. ¿Estás, Digno, al aire? Sí, buen día. Muchas Saludos gracias. a toda la audiencia. Muchas gracias por hacerte un tiempo para con nosotros, Digno. Queremos contar además que estás desarrollando tu ministerio pastoral desde hace unos años en la Iglesia Luterana de Román. Sí. Y bueno, justamente nos parecía importante, Digno, que estuvieras presente aquí porque estamos conmemorando los 505 años de aquel acto de Lutero que se toma como referencia para el inicio de la Reforma Protestante, un hito tan importante para los evangélicos en general. Para empezar, te quisiéramos preguntar, ¿qué estamos conmemorando para que nuestros oyentes se pudieran enterar o pudieran ahondar en este tema? ¿Qué estamos conmemorando hoy, 31 de octubre? Bueno, como la palabra tiene que ver con la memoria, tiene como hito inicial, tal vez no sea el más relevante que se dio, pero fue como el inicio, cuando Martín Lutero, que estaba viviendo en Wittenberg, a cargo de la cátedra de la universidad, allí hace una queja pública en un lugar que era común en la ciudad. Había siempre lugares donde uno podía manifestar algún planteo para que todo aquel que tenga interés lo vea. Y bueno, entonces en la puerta del castillo, de la iglesia del castillo de Wittenberg, coloca las 95 tesis aquel 31 de octubre de 1517, marcando entonces un inicio de un movimiento, ¿no? Sin pretenderlo, por supuesto. Estaban escritas en latín, eran de estilo académico, proponían una discusión con pares, ¿no? Con gente que sabía latín, porque el pueblo no lo sabía, ¿no es cierto? Y un día que estaba antes de una festividad mayor, que era el Día de Todos los Santos, que todavía hoy recordamos el 1 de noviembre. Uh-huh. ¿Y qué plantean las 95 tesis, así a grandes rasgos? ¿Qué temas trató Lutero allí?
Bueno, en ese tiempo, en esa región, bajo el obispado de Alberto, se empezó a promover fuertemente la venta de indulgencias, que es, y ya era una práctica común en aquella época, pero más nació como una práctica para mostrar contrición, digamos, para cuestiones de esta vida. Y en las 95 tesis, Lutero inicialmente plantea que fueron planteados para eso, no para determinar, digamos, nuestro destino posterior o de otros, ¿cierto? Como que afectarían personas que están en purgatorio, como sostiene, o algo de que va más allá de esta vida, ¿no es cierto? Tenían una finalidad de preparar al hombre contrito para mostrar esa contrición, pero bueno, se llevaron a un extremo intolerable, ¿no es cierto?, para lo que era su comprensión de revelación bíblica, ¿no es cierto?, y proponía por eso una discusión sobre ese punto, ¿no es cierto?, y otras cosas, pero más que nada el centro era la venta de indulgencias, que bueno, parece que también generaron cierta burla de cierto sector laico, porque como que se estaban dando cuenta de que bueno, eso no está bien, y bueno, había como casi un ente recaudador, ¿no? Fuertemente recaudador ahí, un propósito recaudador, que iba más allá del criterio sano sobre las indulgencias. Claro, mandó cartas a algunos que no podrían asistir a un posible debate, que manden sus sugerencias, sus opiniones, entre ellos también el mismo obispo de Alberto, para como que generar un debate sobre esta cuestión, ¿no? Esa fue la idea. La cuestión se salió de cauce porque había personas que tomaron esos lineamientos, esos postulados, y los tradujeron al idioma vernáculo, o sea, en este caso el alemán, y ahí se popularizó muy rápidamente, de antemano. O sea, había cosas ahí como que la gente dejaba de alimentarse para comprar una indulgencia, o dejaba de hacer obras de misericordia para, digamos, hacer una especie, un supuesto compra para una misericordia ulterior, digamos, ¿no? Y él quería que eso se discuta, que haya un debate sobre eso. Claro. Estoy, a partir de tus palabras, estoy pensando, Digno, Lutero, que era un monje agustino, ¿no? Digamos, daba la discusión dentro de la propia iglesia, al interior de la iglesia, él como un representante de la iglesia. Sí, era monje agustino, educado en Erfurt, y fue enviado a Wittenberg para hacerse cargo de una cátedra de Nuevo Testamento, digamos, ¿no? Y ahí es donde hace grandes descubrimientos, y bueno, pero quiere hacer en ese momento ni pensar en digamos, estar fuera del ámbito de la iglesia. Inclusive en las 95 tesis hay unas palabras muy respetuosas con el Papa, inclusive decía que ese tipo de indulgencias contraponen edictos del mismo papado en la historia, digamos, ¿no? Entonces él quiere generar dentro de la iglesia una sana discusión. Uh-huh. Ese fue el propósito. Claro, es como para que nuestros oyentes pudieran entender. En aquel tiempo estamos en la Edad Media, a fines de la Edad Media, ¿no? Sí. Las personas compraban como su pedacito de cielo, por decirlo de alguna manera. Pensaban que comprando con dinero su salvación, después de muertos, podrían justamente tener una mejor suerte, ¿no? Digamos, ese era un poco... Y de sus familiares, por ejemplo. Y de sus familiares, claro. Ajá, claro. Sí, sí, estaba por decir, por ejemplo, también la Biblia que se conoce entonces,
sea, él mismo se da cuenta, pero ahí no lo dice estas 95 tesis. Por ejemplo, la palabra metanoia, que es una palabra griega, ¿no? Para que todos entendamos, que significa un cambio de pensamiento, una conversión, una vuelta a Dios, traducido muchas veces como arrepentimiento. En la Biblia de entonces viene de Jerónimo, traducido como penitencia, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no es cierto? Era como enfocado a algo para hacer y no algo que ver en nuestro interior, un cambio de pensamiento en nuestro interior, ¿cierto? Todas estas cuestiones se estaban dando vuelta en ese tiempo, ¿no? Claro, y sin duda que tocó una cuerda muy sensible del pueblo, del sentir del hombre y de la mujer comunes que movilizó a muchas Yo creo personas. que sí, pero por eso digo, las personas son, digamos, de su tiempo, ¿no? Es como que si no hubiera sido él, hubiera sido otro, ¿no? Estuvo en el momento y lugar indicado, ¿no es cierto?, como instrumento de vuelta a las bases, digamos, ¿no? Pero, digamos, porque si no hubiese tenido, o sea, el marco político también, o sea, es como que había una especie de búsqueda en toda esa Alemania súper dividida en pequeños ducados, ¿no es cierto?, para que se veía con cierto celo, digamos que muchas cosas iban para Roma, ¿no es cierto?, era como un imperio que dominaba ahí, y bueno, todo eso hizo como que la gente se subiera a la idea de que, bueno, esto podría significar muchas otras cosas también, más allá del propiamente religioso, ¿no? Claro, Que a sí, eso, estaba. y a eso vamos. ¿Qué impacto tuvo la reforma protestante, Digno, digamos, no solamente en el aspecto religioso, sino en otros aspectos de la vida humana? ¿Qué Bueno, consideras vos? sí, uno nunca puede ser abarcativo lo suficiente, ¿no? Y bueno, no soy formado en historia como para tener los puntos buenos de comparación. No he leído suficientemente a Lutero porque ha escrito muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y a otros referentes del momento, como para tener una imagen, una clara opinión, ¿no es cierto? Pero sí puedo ver que, bueno, en su él proponía, o sea, veía la ignorancia de la gente en general, o sea, ve que las cartas que escribe al consejo, digamos, al mundo político, de que generen escuelas, por ejemplo, ¿no?, para varones y mujeres, porque también las mujeres iban a la escuela, era como que él quería que los hombres y mujeres desde chicos lo fueran, que no fuera algo propio de los monasterios y los conventos, donde las personas sí eran formadas. Entonces, bueno, genera todo un movimiento, ¿no? Inclusive las cartas a los padres para que mandan a sus hijos a la escuela, era como generó una revolución en cuanto a lo educativo, lo formativo, que no era algo privativo para quienes se dedicaban al mundo religioso, ¿no?, sino para todo el pueblo. Esto generó un gran impacto, ¿no?, en aquella región. Una revolución, Bueno, ¿no? Una revolución. Pensemos que estábamos en la Edad Media, ¿no? Sí, donde, bueno, la mayoría, el 90% no sabía leer, por ejemplo. Claro. Entonces también hay el impacto que tiene llegar hasta a partir de la música, porque que no sabía leer, sabía cantar, digamos. Entonces, a veces pequeños, bueno, ahí voy al aspecto tal vez más teológico, pero sí, digamos, de que pequeños, digamos, conceptos teológicos o de historia de Jesús, para hacerlo simple, ¿no?, su venida al mundo, su razón y para qué, digamos, ¿no?, resumidos en una canción. Entonces, el que no sabía leer, pero sabía manejar como un hacha mientras cortaba un árbol o hacía leña, cantaba eso y tenía un resumen en la cabeza. Pero ¿a qué vamos? Es como que puedan conocer lo que de otra manera no estaría a su alcance, ¿no?
el evangelio para la gente común, ¿no? Claro, y la catequesis para todos, el padre de familia, como catequista, ¿no es cierto? Toda esta idea fue muy revolucionaria, ¿no es cierto? Que aparte de enseñar a leer, escribir, bueno, todo el tema de servir, que podía servir a Dios a través de un oficio, por ejemplo, eso era una novedad para aquella época, ¿no es cierto? Como que estaba la idea como que si querías servir a Dios tenías que ser monje, ¿no? Entonces las familias buscaban que alguien de la familia estuviese en un monasterio o en un convento para ser jerarquizar de alguna manera y tener cierto acceso al Dios severo, ¿no es cierto?, que él conocía en ese tiempo, ¿no? Y encontrar algo de misericordia por esa vía. Así que entonces, un campesino con su trabajo podía servir a Dios, digamos. Claro, que para nosotros es tan claro, ¿no es cierto? Pero en aquella época fue como muy, o sea, como que se rompió esa dicotomía entre servir a Dios y servir a la sociedad, ¿no? Digamos, de que vos podías hacer un buen servicio a Dios sirviendo bien a tu prójimo, haciendo bien tu trabajo, y eso generó un entusiasmo también en la población, digamos, la pucha, entonces no soy el condenado por Dios porque no soy monje, o no soy sacerdote, ¿no? O no soy monja, ¿no? Dios me ama a mí también, ¿no es cierto? Y creo que eso hizo un impacto muy grande en las cabezas de la gente, ¿no? ¿Qué para vos hoy reflexionando sobre, como pastor luterano, sobre todo el agua que corrió, digamos, ¿no? Pasó tiempo, pasaron centenares de años incluso de aquella reforma. ¿Qué vigencia tiene los planteos de Lutero, incluso los planteos de la Reforma en general, digamos, en este tiempo? Bueno, por un lado creo que como es el contexto renacentista de la Reforma, ¿no? Que todos sabemos que es la vuelta a la clásica, la vuelta a las fuentes, ¿no? Entonces, un hombre de su tiempo plantea eso y creo que tiene gran vigencia en el sentido de la vuelta a las escrituras, ¿no? Como base de fe y enseñanza, ¿no? Como que como en la época de Josías del Antiguo Testamento hubo así también, se encuentra las escrituras en el templo en tiempo de refacción, digamos, ¿no? La vuelta a lo central, y en ese sentido creo que hoy por hoy en las grandes movimientos evangélicos de la Iglesia, y la Iglesia Católica también, la centralidad de las escrituras como el libro, digamos, de hacer escuchado en las celebraciones, digamos, en los encuentros, hacer pensado, hacer meditado, y donde más allá de ciertos literalismos, ¿no es cierto?, buscar las respuestas que hacen falta. Creo que en el mundo de las iglesias de hoy, ¿no es cierto?, eso está presente, digamos, la escritura como base fundacional y orientativa de todo el quehacer de un cristiano, ¿no es cierto?, y de su iglesia. Estaba pensando, que, sí, perdón. Sí. No, estaba pensando que hoy estamos ya, digamos, hoy el diálogo ecuménico es fluido y sobre todo, digamos, en el plano teológico, y en el caso de la Iglesia Católica, las definiciones que ha tomado a partir del Concilio Vaticano II, ¿no?, donde la centralidad de Jesucristo y la centralidad de la Escritura también es, digamos, ahí se produce un diálogo con la Reforma Protestante. Sí, bueno, hablando de vigencias, creo que ahí surgió con fuerza algo que, bueno, que está plenamente vigente hoy en el mundo cristiano, ¿no? Digamos, como que hay otros escritos, por supuesto, pero que hay una fuente mayor, ¿no es cierto?, que desde diferentes abordajes, ¿no es cierto?, unos tal vez más racionalistas, otros un poco más fundamentalistas, pero como que la escritura
es el centro, ¿no? Y la fuente, como Ortega decía, bueno, la escritura en el centro del culto, y Cristo como centro de la escritura, ¿no es cierto? Como que hay una línea, ¿no? Que se va a buscar en las escrituras es a Cristo, ¿no? Esa es su hermenéutica, ¿no? Y creo que sigue siendo la hermenéutica de hoy también, ¿no? De que cuando uno mira a la escritura desde Cristo, uno ve, como usted decía, ver a Cristo en cada pasaje, ¿no? En cada versículo era un objetivo, porque bueno, Él es el que revela, es la palabra encarnada finalmente, bueno, y bueno, su proceso de pasión y resurrección, ¿no es cierto?, está muy clara en los evangelios y en las cartas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una gran vigencia hoy día, ¿no es cierto? El tema de la Iglesia y Estado como entes distintos que se colaboran entre sí en una sana tensión, digamos, ¿no? Es como que abarcan mundos diferentes, que no se mezcle Iglesia con Estado, es otro gran principio, ¿no? Como que usted pensaba, bueno, la Iglesia para los asuntos eternos y el Estado para los asuntos temporales, ¿no es cierto? Como un brazo de Dios, o sea que eso también, el Estado también viene de Dios, ¿no? Y no solo la Iglesia, pero también rompió esa dicotomía, ¿no? Esa separación que no es necesaria, simplemente son otras formas de estar presente en la sociedad, como alguien dijo, el brazo derecho, el brazo izquierdo de Dios, ¿no? Entonces, en una sana relación, pero no de que uno esté encima de otro, ¿no? Ni la Iglesia sobre el Estado, como ha pasado también, ni el Estado sobre la Iglesia, como también ha pasado, ¿no? En una sana tensión de cooperación. Creo que es otra cosa interesante que se ve en muchas iglesias hoy también. Sí. La prédica, ¿no? O sea, sobre el énfasis de la predicación. Perdón, yo te interrumpí. No, está bien, no iba a agregar mucho más de lo que vos estabas afirmando. Continuemos con esta idea de la prédica que parece interesante. Y claro, el recuperar la enseñanza en la iglesia, ¿no? Hasta esa época era como lo central era lo celebrativo en sí, pero había poca enseñanza, ¿no? Sin descuidar lo celebrativo, porque inclusive aportó en el ámbito litúrgico, pero poner en el centro la enseñanza, la prédica, ¿no? Hoy creo que encontramos un mejor equilibrio, o sea, está la homilía, está también lo celebrativo, ¿no? Pero el recupero de la enseñanza creo que es otro elemento muy vigente hoy día y necesario, ¿no es cierto? Si bien hoy el mundo de la audiencia es gente ya formada, gente que sabe leer y escribir, ¿no? Pero eso no anula del todo la necesidad de escuchar la reflexión, ser parte de un proceso reflexivo entre todos, inclusive no solamente del que oficia, sino de un ida y vuelta, ¿no? Como que el laico como sacerdote, ¿no? En el sentido de ser alguien que puede ser un instrumento de Dios para el prójimo, no solamente en su oficio, como hoy decimos, sino también en su vida espiritual, en su oración para el prójimo. Eso está muy vigente, o sea, no es solamente uno que puede interceder frente a Dios, claro, especialmente elegido, sino claro. Todo cristiano puede interceder ante Dios, como esa idea del sacerdocio universal es otra de las grandes cosas seguro que traemos. Seguro, el sacerdocio universal de los creyentes. Estamos digno, es muy interesante, quizás pudiéramos en algún otro momento continuar con estas reflexiones. Estamos acercándonos al momento del noticiero. Te agradecemos porque te hiciste este tiempo para poder dialogar con nosotros, para poder comentarnos tu parecer, tu punto de vista y acercarnos digamos, el sentido de la conmemoración, del Día de la Reforma. Bueno, no, por favor, no. Es algo que, bueno,
siempre uno está por ese lado también obligado a uno mismo a reflexionar las cosas, porque por ahí uno está muy dentro de un eje histórico, y entonces siempre me planteo también cómo no dejar de ver el bosque, ¿no es cierto? Como que uno ve el árbol, ¿no? Y no puede posicionarse desde otro lado, ¿no es cierto? Porque todos somos subjetivos de alguna manera, ¿no? No podemos ser objetivos del todo, ¿no? Claro. Pero bueno, aportar desde ahí lo que uno percibe y ve es importante. Y bueno, y cerrar tal vez con el tema de la música, es otra gran ahí quedamos, ¿no? sí, ahí también otro tema que incluso que Sí. se expresa después con Johann Sebastian Bach. Fue un referente muy muy claro, muy o sea, de que el evangelio se pueda cantar, y que el pueblo pueda cantar, Claro. ¿no? Claro. Hoy a veces tenemos que hacer una crítica, por ahí nos quedamos con cantos de época, y yo creo que así escuchaba como que cantaban la gente cuando estaba lavando la ropa, cuando estaban haciendo un mueble, ¿no? ¿Qué cantaban? ¿Qué melodía? Entonces ahí, hacía y ponía letras cristianas para que puedan cantar eso mismo. Y Seguro. por ahí hoy, en nuestras tradiciones, por eso como miramos muy para atrás, pero no, las músicas que dan vueltas hoy también exigen una nueva reflexión de cómo es nuestro canto congregacional. Muchísimas gracias, Digno. Por Un favor, abrazo grande. por favor, una voz para vos Adiós. también y a toda la audiencia. Chao, chao. Chau, chau. Muchos resplandores, solo una luz, es la luz de Cristo. Muchos resplandores, solo una luz que nos hace uno. Muchas son las ramas, un árbol hay, y su tronco es Cristo. Muchas son las ramas, un tronco hay, y en él somos uno. Muchos son los dones, uno el amor de Cristo. Muchos son los dones, uno el amor que nos hace uno. Muchas las tareas, uno el sentir de Cristo. Muchas las tareas, uno el sentir que nos hace uno. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, ese cuerpo es Cristo. Muchos son los miembros, un cuerpo hay, y en él somos uno. Esta es la historia de Martín Lutero. Él llegó a vivir muchas experiencias y aventuras. Fue secuestrado por caballeros. Vivió escondido en un castillo y ayudó a grupos de monjas a escapar escondiéndolas en barriles. Pero cuando era joven, sentía en su interior que no estaba bien con Dios. Una vez, un rayo casi le alcanza durante una tormenta. Pensó que iba a morir. Gritó pidiendo ayuda a uno de los santos diciendo: «Sálvame y me convertiré en monje». Sobrevivió. Así que, cumpliendo con su palabra, dejó sus estudios de abogado para convertirse en monje. Su familia y amigos decían que estaba desaprovechando su talento. En el monasterio empezó a leer la Biblia, descubriendo que era la misericordia y el amor de Dios todo lo que necesitaba para estar bien con Él. Por primera vez en su vida encontró una profunda paz con Dios. Lutero fue invitado a ser profesor de la Universidad de Wittenberg. Enseñaba sobre los libros de la Biblia y sus clases eran muy conocidas, incluso gente del pueblo iba a verlas.
En esa época, la Iglesia Católica le decía a los cristianos que con buen comportamiento podrían merecerse el cielo. Pero Lutero sabía, gracias a la Biblia, que ni 1.000.000 de buenas obras sirve para ganarse el perdón. Ni siquiera el Papa podía dar el perdón de Dios. Solo Dios puede hacerlo. Lutero vio que la Iglesia había dejado atrás lo que la Biblia enseñaba e incluso estaba inventando cosas para su propio beneficio. Decidió que debía enseñar en contra de estas falsas ideas. Hizo públicas sus quejas clavándolas en el lugar donde se publicaban los documentos importantes, la puerta de la iglesia del castillo. Explicó que no era posible comprar el perdón de Dios ni vivir una vida lo suficientemente buena para merecer conocer a Dios. Sus escritos mostraban que Dios quiere perdonar el mal que hemos hecho y que esto solo es posible porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a pagar el castigo que nuestro mal merece. Jesús hizo esto al morir en nuestro lugar. Las ideas de Lutero se extendieron rápidamente por Europa gracias a un nuevo invento, la imprenta. El Papa escribió un documento diciendo que Lutero tenía que retractarse de todo. Si no lo hacía, sería tratado como hereje. Lutero se negó y públicamente quemó una copia de la carta del Papa. Las ideas de Lutero tuvieron un gran impacto religioso, político y cultural. Pronto fue llamado a presentarse frente al emperador para defenderse del supuesto crimen de explicar la Biblia. El emperador declaró a Lutero como proscrito, prohibiendo su literatura. En ese momento fue cuando le rescataron y se fue a vivir en secreto a un castillo. Se vestía con armadura, se cambió el nombre por Caballero Jorge y se dejó crecer el pelo y la barba. Y se pasaba todo el tiempo traduciendo el Nuevo Testamento. De nuevo, igual que con sus escritos anteriores, la gente normal pudo comprender la Biblia por primera vez. Lutero volvió en secreto a Wittenberg. Continuó escribiendo libros y traduciendo la Biblia. Además, se casó y formó una familia. Toda Europa hablaba del mensaje de Lutero sobre la Biblia. Hoy en día, 500 años después, las verdades de la Biblia que Lutero conocía continúan impactando a millones de personas. Personas que han llegado a conocer a Dios personalmente, conociendo la paz y el perdón que Jesús nos ofrece. El perdón que Lutero encontró sigue disponible hoy. Todos podemos tener una verdadera relación con Dios gracias a un hombre, el Señor Jesucristo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, en todo trance agudo, con furia y con afán. Acúsanos, Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con el todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla.
nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Escuchamos un audio que se llama La historia de Martín Lutero y a continuación un himno tradicional de la liturgia protestante que se llama Castillo Fuerte, cuyo autor es justamente el mismo Martín Lutero, y ambas fueron publicadas por la red Crearte. El acto de la Reforma Protestante que estamos conmemorando hoy significó un cisma en el cristianismo y lo dividió entre evangélicos y católicos, y a partir de allí se armó un espacio de discusión, de encuentros y desencuentros. Gracias a Dios en este tiempo está primando el diálogo ecuménico entre ambos campos del cristianismo, y vemos que aquí y allá florecen espacios de encuentro, de diálogo, de comunión entre las iglesias. En este espíritu es que queremos citar el encuentro que se hizo el sábado 22 de octubre en el Sombrerito. Se conmemoró el Día de las Madres, pero no fue un Día de las Madres común, sino que fue un Día de las Madres ecuménico, organizado por el grupo ecuménico justamente Mujeres en Acción, integrado por mujeres de la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista y la Iglesia Valdense. Allí también participó el Espacio Ecuménico de Reconquista, estuvieron Negrita Nardelli, Piti, me va a matar Piti porque no me acuerdo el apellido, Marchetti, Antonio Leivas, la señora de Antonio. Bueno, estoy allí tratando de hacer memoria de quienes han estado desde aquí de Reconquista en el espacio. Y queremos citar un reportaje que hicieron los hermanos y hermanas del programa Sean Uno de Radio Amanecer, que se emite los viernes de 12:30 a 13. Ellos le hicieron un reportaje a Ramona Ramírez, una de las integrantes del espacio Mujeres en Acción, que fue el organismo que convocó a este encuentro del Día de las Madres. Vamos a escuchar el primer audio en el que Ramona se presenta y cuenta sobre la actividad. Bueno, yo soy Ramona Ramírez, de Ardi. Mi familia está formada por mi esposa, 2 hijas, una cocinera en la EFA y de Ocampo, trabajan las 2, una profesora y una cocinera. Y vivo acá en el campo, en paraje Costa Rica, el Sombrerito. Bueno, contanos un poquito lo del sábado a la tarde. Y bueno, nosotros tenemos un grupo que nos reunimos siempre. El grupo se llama Mujeres en Acción, grupo ecuménico, que siempre nos reunimos para hacer esos eventos. Sería para el Día de la Madre o para una jornada de niños. Y el sábado tuvimos el encuentro de las madres, para el Día de la Madre. Uh-huh. Sí. Y ¿qué cosas han preparado eso para este día? ¿Qué es lo que han vivido ustedes? Y bueno, siempre nos reunimos, pedimos como de colaboración a todas las mujeres que quieran colaborar, sería con un budincito, una torta, llevar para compartir y algo para compartir con el mate y algo para unos regalitos para sortear. Pero mirá qué lindo, qué interesante, Ramona. Sería plantitas, algunas pastafrolas, lo que sea, de jugo casero que acá muchas veces se hace.
o mermeladas caseras. Pastelitos, tortitas, la verdad que estaba riquísimo. Una todo. mesa dulce completa. Sí, sí. Todo hecho por ustedes para colaborar. Sí, se pide colaboraciones y las mujeres colaboran. Mirá qué lindo, qué interesante. Ajá, sí. Bueno, Bueno, nos contabas que tenías otras actividades también, Ramona. Contame un poquito más. Como grupo. ¿En casa? Ujú, como grupo. Sí, también nos juntamos para festejar el día de la Navidad. También hacemos el grupo ecuménico. ¿Se juntan con otras iglesias? En las iglesias, sí, las 3 iglesias. Está la Adventista, la Católica y la Valdense. Ujú. Nos juntamos para hacer la Navidad, el Día del Niño. Pero Y se hace jornada de niños, sí, también de los días. bueno, tienen talleres de música, también nos contaron ese día ustedes. Sí, hay un taller de música que estamos haciendo un taller de música que viene un chico de Ocampo a enseñar música, sería guitarra, percusión. Claro. Y también Ramona deja un mensaje sobre la importancia de participar, en este caso en el grupo Mujeres en Acción, pero además también invitando a que los oyentes pudieran participar en todos los espacios comunitarios con los que se pudieran encontrar y ser parte. Que es lindo para reunirse, juntarse, hacer cosas, que es muy lindo y hace muy bien a las personas. Porque muchas veces uno tiene un problema y se puede compartir. ¿Cómo? Y ahí se comparte todo. Se cambia ideas, opiniones, todo. Se hacen proyectos. Dándole al otro la opinión del otro y escuchando al que tiene el problema. No es únicamente ir sino también a cambiar ideas y bueno. Qué bueno. Bueno, también a María Rosa, una de las integrantes, si querés nombrar alguna otra más. Para ¿Cuántas acordarte. son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas mujeres? Un montón somos. María Rosa, Alicia, Dominga y Cristina. Hay unas cuantas, no me quiero olvidar, por eso. Claro, está bien, está muy bien. Más de 12, más capaz que somos de... Qué interesante grupo. Siempre se van sumando y es abierto para todas las que quieren. Y si hay alguna persona que está queriendo, alguna señora, señorita que quiera juntarse con ustedes, ¿con quién? ¿Con vos que hable con vos? Sí, con cualquiera del grupo, porque tenemos en el grupo, con cualquiera del grupo, sí. Buenísimo. Sería con María Rosa, Alicia o con cualquiera. Y Ramona también es cantora y toca la guitarra. Y le vamos a pedir, por medio de la grabación, que nos interprete un chamamecito. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima la Isabel. Ni bien se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía, casi un chamamé. Y es que Dios le dio familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que dice la promesa de Jesús de Nazaret. Donde dos o más se junten en mi nombre y para bien, yo estaré personalmente con ustedes, yo estaré. Y es que Dios le dio familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos su
eso lindo encontrarse, compartir y festejar. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que le pasó a la gente reunida en Pentecostés, con el Espíritu Santo viviendo la misma fe. Se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo ver. Y es que Dios, de Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad, de tal palo, tal astilla, somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso lindo encontrarse, compartir y festejar. Escuchamos Dios Familia, un chamamé de Julián Cini, interpretado por Ramona Ramírez. Un día así el mundo cambió. Por la obra del Espíritu, su viento vino a iluminar mentes y corazones, a despertar la fe auténtica y a liberar la vida de comunidades enteras. No todo fue perfecto. Se avisoró un rumbo distinto para caminar en libertad y se valoró por fin la gracia bienhechora, interminable. Ese sendero sigue y nos reclama más acción y menos teorías o doctrinas. Reformarlo todo, darle otro rostro auténtico, es tarea divina y humana. Un poema de Leopoldo Cervantes Ortiz, México, 30 de octubre del 2022. Y de esta manera entonces estamos cerrando con nuestro programa de hoy, pidiéndole al Dios de la vida, a nuestro Dios, que bendiga nuestros hogares, nuestras mesas, que tengamos todos y todas nuestro pan de cada día, que también bendiga esta ciudad de Reconquista y que podamos encontrar caminos de comunión y de diálogo. Amén. El compromiso ecuménico es un imperativo de la conciencia cristiana, iluminada por la fe y guiada por la caridad. Esto fue Fe y Esperanza Viva, espacio conducido por el pastor Eduardo Obregón, de la Iglesia Evangélica Valdense, en Radio Ciudad 88.1, la radio de Reconquista. Celebrando, cantando, sonriendo y luchando.